Gelfeste, a quien tenemos aquí en el estudio. Comentábamos en el anterior segmento el tema de los BRICS, las perspectivas que se abre de los BRICS como una organización, una estructura emergente frente a la, yo no sé si fallecimiento por anemia será, de Naciones Unidas. Sí, yo creo que los BRICS se están concentrando una serie de características, de cualidades que auguran el nacimiento de un mundo distinto y un mundo mejor. Es un proceso que se inicia, es un proceso en desarrollo, no está concluido, hay muchas cosas que no se saben, pero en cualquier caso, el hecho de que no tenga derecho a veto ya es una ganancia. Y además, los BRICS se parecen mucho más al mundo de hoy que Naciones Unidas, porque en los BRICS, en las capacidades de decisión de los BRICS, que todavía son por consenso, está África, está el Asia Occidental, está Asia no solamente con China, sino que está India, está América Latina con Brasil, mientras que en el Consejo de Seguridad está solamente como miembros permanentes, está Estados Unidos, Europa y un país de Asia. Y el resto del mundo no existimos. Entonces, en ese sentido, BRICS parece ser una instancia mucho más democrática, mucho más referida a lo que es el mundo de hoy y no el mundo de 1945, que cuando se creó la ONU. Así es. Y el solo hecho, digo yo, de que no tenga, repito, derecho a veto ya es un avance. Ahora hay muchas cosas por definir. Ahora, algunos piensan que los BRICS se van a limitar al mundo económico, a las estructuras económicas, al intercambio económico. ¿Tú lo ves así? No lo veo así. Creo que la vida los va a llevar a ser una instancia de decisión política, de definición política. Ya de hecho hay una serie de opiniones, de manifestaciones políticas. Por ejemplo, hubo una reunión de los parlamentos de los BRICS en Moscú. Y los parlamentos no se reúnen necesariamente para debatir sobre economía. Así es. Y hay otra serie de instancias, por ejemplo, también se reunieron también en el marco de la presidencia pro tempore de Rusia, se reunieron los órganos de seguridad. Así, eso te iba a comentar. Entonces, igual tuvo una reunión respecto a los medios de comunicación. También en Rusia un tema que más coincidió con las nuevas medidas contra RT, la agencia de noticias rusa que ha revolucionado, diría yo, el mundo, porque mucho creo que ha seguido el ejemplo de Telesur en sus formatos, pero es definitivamente una otra visión del mundo que está siendo censurada rápidamente en Europa, en Estados Unidos y en distintos espacios. Meta coincidió justamente esta cumbre de medios de comunicación con el anuncio de Meta de suspender las cuentas de RT y de sus principales periodistas. Sí, yo creo que el grupo BRICS se va a ir abriendo espacios, y por eso creo que hay que tener expectativas cautas, porque el BRICS, a diferencia de la ONU, no salió de unos acuerdos de posguerra, donde en los acuerdos de posguerra hubo claros vencedores, y esos vencedores fueron los que se reunieron y construyeron la ONU a su antojo. En el caso de BRICS, es una organización que va creciendo a partir del debate, del consenso. Y hay consenso. Por ejemplo, con respecto al ingreso de Venezuela, tú me preguntabas fuera del micrófono si Venezuela iba a entrar. Digo, yo no lo sé porque no sé cuál es el mecanismo de ingreso. Si se define por consenso y Brasil lo veta, entonces va a tener derecho a veto. Así es. No lo sabemos, pero en la situación que está Brasil con respecto a Venezuela, que no reconoce al presidente Maduro, podría decir, entre comillas,
Maduro no es un presidente democrático, no debería entrar aquí, olvidándose que ahí está Arabia Saudí, que ahí está Que es los una Emiratos. monarquía, Entonces, hay que recordarlo. sin embargo, Brasil fue el gran promotor de la entrada de Argentina solamente por hacerle un favor a su amigo Alberto Fernández, pensando que iba a incidir en las elecciones argentinas y sabiendo el riesgo que corrían y que ocurrió, que fue que aprobaron la entrada de Argentina y ganó las elecciones Milei y ni siquiera llegaron a entrar. Y todo eso es responsabilidad de Lula, que en realidad es un gran irresponsable. Entonces no sabemos cómo se va a resolver eso. No lo sabemos. No hay un estatuto que diga estos son los requisitos para ingresar a los BRICS. Así es. Y si lo hay es secreto. El otro día me decía un periodista chino, un corresponsal chino que no está aquí en Venezuela, conversando, me decía, no, sí hay algunas definiciones, pero son secretas. Entonces yo le dije, bueno, que sea secreta, yo no puedo opinar sobre algo que es secreto. Claro, porque él precisamente me preguntaba por esto. Me preguntaba por si yo creía que Venezuela iba a entrar a BRICS. Entonces, yo creo que hay que ser cauto, porque además hay que tener claro, la invitación al presidente Maduro y ahora al presidente Díaz-Canel es a participar de la cumbre, no hay una invitación a entrar a los BRICS. Así es. La entrada a los BRICS se produce por la solicitud del país. Nosotros solicitamos, Venezuela solicitó el ingreso. Bueno, según lo que dijo Vladimir Putin hace unas semanas, 34 países, no solo Venezuela, 34 países, incluyendo casi toda América Latina, ha solicitado ingresar. No, son muy pocos países de América Latina que han solicitado el ingreso. Yo creo que solamente Bolivia, Venezuela y Cuba, nadie más. Bien, no sé si Nicaragua. Pero también dijo el presidente Putin que a lo mejor se creaba la figura de miembro asociado. Exactamente. ¿Qué es eso? No sabemos. Pero también dijo el canciller Lavrov que tal vez había que hacer una pausa precisamente para definir, porque ¿qué pasa, Esther? Ponerse de acuerdo entre 5 era difícil. Ahora hay que ponerse de acuerdo entre 10 y lograr el consenso entre 10 es más difícil. Ahora, suponiendo que entren esos 34, será buscar un consenso entre 44. Y eso amenaza el funcionamiento de la organización, tiende a la paralización, porque mira lo que pasa en la Unión Europea. Son 27 miembros y Hungría veta una serie de cosas. Entonces, un solo país paraliza el funcionamiento. Bueno, también es uno de los temas que paralizan la CELAC, por ejemplo, la toma de decisiones, en UNASUR, que también se estableció por consenso. Claro, entonces hay que buscar un mecanismo, que yo no sé cuál es, pero hay que buscar un mecanismo. El problema es que tomar decisiones políticas por mayoría a veces no es aceptado por los poderosos, por los más grandes. Entonces, si no se logra establecer una participación equitativa independientemente del tamaño, ¿qué es lo que ocurre en la Asamblea General de la ONU? En la Asamblea General todos opinan, todos tienen el mismo derecho, San Vicente de la Granadina y China. O sea, de, no sé, 100.000 habitantes a 1.400 millones tienen el mismo derecho. Y las decisiones se toman ahí por consenso. El problema es que por encima de eso tiene una estructura como el Consejo de Seguridad, entonces, que es absolutamente antidemocrático. Claro, entonces llevamos 20 años votando el bloqueo a Cuba, ya hoy son 192 países. Te corrijo, 29. 29 se ha votado ya. Bueno, ya hoy son 192 países menos Israel y Estados Unidos, y no tiene ninguna validez. Entonces se llenan la boca hablando de democracia. Entonces no hay democracia en el mundo. Los organismos internacionales no son democráticos. Los organismos internacionales han arrastrado la condición de instrumentos de poder. Finalmente lo que se impone es la fuerza. Estamos conversando con Sergio Rodríguez Gelnfenstein, analista internacional, profesor universitario, fue director de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República en la gestión de Hugo Chávez. Yo quiero, Sergio, tu comentario sobre México. Deseamos justamente comenzando este encuentro hoy. Es bien interesante el proceso que se está dando en México, ¿no? Sí, es muy interesante. Yo concuerdo contigo en eso. Es un proceso
muy interesante. En varios momentos de la historia México ha tenido un papel preponderante. La Revolución Mexicana de 1910 marcó una pauta, sobre todo porque llevó a la constitución más avanzada de la época en el mundo, con reformas sociales extraordinarias. Antes, a mediados del siglo XIX, las reformas llevadas adelante por el presidente Benito Juárez fueron transformadoras totalmente, en momentos en que los países de América Latina se debatían en conflictos sociales. Aquí ocurrió la Guerra Federal, y en muchos países. En cambio México marcó una pauta en ese sentido, y por eso el presidente López Obrador habla de la cuarta transformación. O sea, hubo una transformación con la reforma de Benito Juárez, hubo otra transformación con la Revolución Mexicana en 1910 y una transformación con el presidente Lázaro Cárdenas a mediados del siglo pasado. Entonces esta es la cuarta transformación. Como casi siempre ocurre con países grandes, cuando ocurren procesos internos tienen una influencia. El peso económico, México es la segunda mayor economía de América Latina, el segundo país más grande, y es muy lamentable que Brasil y que Lula estén en posiciones de derecha, porque hubiera sido un momento muy interesante si Brasil y México hubieran estado en posiciones avanzadas. Lamentablemente no es así, pero de alguna manera México se echaba a América Latina al hombro. Bueno, el tema de la CELAC, que le tocó a Andrés Manuel López Obrador resucitarla. La resucitó. Y entonces, pero fíjate, hay un hecho curioso, tenemos que ser justos, ¿no? ¿Cómo es? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es. Acuérdate que la CELAC nació en México con un presidente de derecha, con el presidente Calderón. Así es. Y esa estafeta la tomó el comandante Chávez para fundar oficialmente en 2011 la CELAC aquí en Caracas, pero en 2010 se fusionó el Grupo de Río y la Cumbre de los de Jefes de Estado de América Latina y el Caribe para crear CELAC. Ahí se dio la primera pauta. Y acuérdate que además, como una de estas cosas maravillosas de la historia, acuérdate que después del Congreso de Panamá en 1826 iba a tener continuidad en Tacubaya, en México, y eso, las luchas intestinas que se generaron tras la victoria independentista, paralizaron eso. Las oligarquías se comenzaron ya en ese momento a movilizar para paralizar la integración, pero entonces eso que se paralizó en Tacubaya en el año que iba a ser en el año 1827, se retomó en 2010 en México también. Entonces, la influencia de México. Ahora yo creo que en muchas cosas Claudia Sheinbaum va a ir más allá que ¿Cómo en cuáles? En los temas sociales. Hay que decir que la presidenta Claudia Sheinbaum, a diferencia de todos los presidentes mexicanos, nunca pasó por el PRI ni por el PAN. Porque el origen político de Andrés Manuel López Obrador es el PRI. Así es. Y es formado en el PRI y tiene cosas de priista. Más allá que inevitable, ¿no? Inevitable. Más allá que haya evolucionado favorablemente y positivamente con un poderoso sentimiento nacionalista, popular, democrático, de sensibilidad social, eso es indudable, que comenzaron una transformación. López Obrador siempre tuvo un pensamiento de largo plazo. Cuando él ganó las elecciones en Ciudad de México, él diseñó un proyecto de largo plazo. Él ganó en el año 2000 y ya lleva primero el PRD, él era perredista en ese momento. Estamos en el 24 y ya llevamos 24 años de gobiernos de izquierda en la Ciudad de México. Entonces, cuando tú llevas un periodo tan largo de gobiernos progresistas, democráticos, populares, como se quieran llamar, tú puedes empezar se pueden empezar a manifestar los cambios. En 4 años, un gobierno de 4 años, 6 años, eso no se hace nada. Y yo creo que lo que proyectó Andrés Manuel López Obrador es precisamente 50 años de gobiernos populares en México o más, ojalá para siempre. Para la cuarta transformación. Para la cuarta transformación, que signifique cambios importantes.
Pero como un Claudia detalle Sheinbaum, interesante, en este caso por la experiencia, si se quiere, que tenemos en América Latina, que no significa eso el mismo presidente o la misma presidenta. sí, claro, pero yo creo que, por ejemplo, en temas de política exterior, yo creo que Claudia Sheinbaum va a ir más lejos, porque acuérdate, López Obrador, para López Obrador la política exterior fue siempre secundaria, no fue a ninguna cumbre. Ujú. Creo que en todo su mandato de 6 años hizo 3 viajes, de ellos 2 a Estados Unidos. Influye en eso también que él no se sube en aviones. Nunca viajó, él se vanagloriaba de que su primer pasaporte lo sacó a los 50 años. Cuando fue gobernador de Ciudad de México en el año 2000, cerró la Oficina de Relaciones Internacionales del gobierno de Ciudad de México. Yo creo que Claudia va a ir más lejos. Yo creo que Claudia se va a acercar. Hubo un gran acercamiento de López Obrador a América Latina, pero fue un acercamiento en el conflicto. Fue tomar posición respecto al bloqueo de Cuba, tomar posición frente a las acciones contra Venezuela, tomar posición frente a la invasión de la Embajada de México en Ecuador, tomar posición frente al golpe de Estado contra el presidente Castillo en Perú. Pero yo creo que Claudia va a tener una acción más permanente con relación a América Latina y en general en la política exterior. López Obrador es el primer presidente mexicano que no va a China, que no viaja. Yo creo que se va a incrementar los vínculos con China. Hay un sector de izquierda revolucionaria, que acompaña a Claudia Sheinbaum desde que nació, porque ella es hija de comunistas. Sus padres participaron en el 68 mexicano, y hay un núcleo de gente formada militantemente que no viene del PRI y que está cerca de ella. Entonces, yo creo que en esas dos áreas, en el área social, López Obrador efectivamente tenía una sensibilidad social, pero yo creo que se va a profundizar, y en los temas de política exterior creo que también va a avanzar más. Pero creo que finalmente es un cambio de figura y es un gobierno de continuidad. O sea, no va a haber el que está esperando cambios estructurales o cambios radicales en una dirección contraria. Y hay que saber una cosa: tú no puedes analizar a México a partir de aquella frase de Porfirio Díaz: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. No se puede obviar, y no se puede obviar además que los gobiernos neoliberales entramparon a México en un tratado de libre comercio que tiene una economía, yo no sé si subordinada, pero una economía vinculada muy férreamente con la de Estados Unidos, y no se puede producir un cambio radical. O sea, el que pida eso es una utopía, entonces yo creo que en eso López Obrador fue un maestro, en la manera como manejó la relación con Estados Unidos, diciendo las cosas cuando había que decirlas, pero cediendo en otras cosas. Entonces hay unos que los criticaban por una cosa porque cedía, y otros los criticaban porque era muy radical, y ahí la maestría de la política. Y yo creo que en eso fue un maestro en una situación sumamente difícil, que es el manejo de las relaciones de México con Estados Unidos. Y yo creo que Claudia en ese sentido lo va a manejar. El canciller de Claudia no es un experto en política exterior, es un hombre, no sé si existe la palabra, pero un hombre como de centro. Fue rector de la UNAM, y fue un rector exitoso de la UNAM. La UNAM es una universidad de, no sé, 500.000 estudiantes. Sí, estamos hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Claro. Y la universidad más grande de América Latina y el Caribe, una de las más grandes del mundo. Y él fue un rector exitoso de la UNAM. Después fue embajador en la ONU, de manera que a pesar de no ser una persona vinculada a las relaciones internacionales, tiene experiencia, y yo creo que va a ser una gestión exitosa en política exterior, porque es un hombre muy inteligente y muy capaz. Entonces, yo creo que va a haber una continuidad. Yo creo que se está sembrando para México una continuidad
de la Cuarta Transformación. Sergio, siempre es un gusto que nos acompañes en el estudio y nos ayudes a analizar este convulso mundo. Tú tienes una visión un poco más optimista que la mía del tema, pero lo que sí podemos coincidir es que está convulso este planeta. Mira, hoy. los cubanos tienen un dicho que dice que lo bueno lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Bueno, muchas gracias a Sergio Rodríguez Gelfestein, analista internacional, profesor universitario, fue el director de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República en la gestión de Hugo Chávez. Vamos a hacer una pausa y volvemos en unos minutos.